Bueno, vamos a iniciar. Buenas tardes a todos, jóvenes estudiantes, señor director, licenciado Luis Alfonso López, doctor en Ciencias Biológicas Roberto Díaz Cibaja. Sean todos bienvenidos y tengan una muy buena tarde. Gracias por su puntualidad y vamos a dar inicio con la clase del curso de Biología de esta tarde, en la cual tenemos una actividad muy especial, una conferencia que nos van a estar compartiendo en un momento, aprovechando estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. También sacarle el lado bueno, aprovechar las ventajas que nos da la tecnología para poder conectarnos virtualmente a través de grandes distancias, y es así como estuvimos gestionando para que el doctor Roberto Díaz Cibaja nos comparta una charla educativa. Entonces, nuevamente, bienvenidos a cada uno de ustedes y esperamos que esta charla sea de su agrado, de su interés, y que cada uno de nosotros le podamos sacar el mayor provecho y que podamos aprender algo nuevo. Entonces, pues me permito presentarles al doctor Roberto Díaz Cibaja. Hola Roberto, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué Bienvenido. tal? Bien, bien, muchas gracias. Aquí con algunos problemas pequeñitos de conexión, pero ya volví. Muy bien, no te preocupes, y muchas gracias por haber atendido a mi solicitud, a la invitación que te hice, a que nos compartieras un poquito de tus conocimientos. Un placer. Muchas gracias. Entonces, me permito comentarles, Roberto Díaz Cibaja es biólogo, maestro en ciencias biológicas, doctor en ciencias biológicas y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, comunicador de la ciencia y paleontólogo, creador de Paleos, la historia de la vida en la Tierra, que cuenta con canal de YouTube, página de Facebook y un blog de noticias. Como parte de su formación profesional, ha tomado más de 15 cursos sobre biología, biología molecular, ecomorfología, comunicación de la ciencia y diversos temas de evolución y paleontología por parte de instituciones diversas como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Complutense, la Universidad de Alberta, el Museo de Historia Natural, entre otros. Ha sido asesor técnico científico de instituciones como la UNAM y el Consejo de Paleontología del INAH. Ha impartido 4 cursos de profesionalización, 23 talleres y exposiciones, 24 ponencias en eventos académicos y 42 conferencias de divulgación de la ciencia. Es autor de 6 artículos científicos, coautor de 4 libros de divulgación, uno técnico científico, y autor de 25 artículos de divulgación de la ciencia. Actualmente se desempeña como técnico académico del Laboratorio de Paleontología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y como profesor asociado de la ENES, Unidad Morelia de la UNAM. Así que es parte de la formación académica que ha tenido el doctor Roberto. Entonces, espero que aprovechemos lo que él tiene para compartirnos en esta tarde, dada su vasta experiencia y formación académica. Así que, sin más demora, Roberto, el tiempo es tuyo y nuevamente gracias y bienvenido. Muchas gracias. Y en un momentito procedo a compartir mi pantalla. Aquí está. Células fósiles. Muy bien. Pues bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y bueno, para mí es un gusto siempre poder participar en este tipo de actividades en las cuales pues aprendemos todos nos llevamos un poquito de aprendizaje a casa, así que espero que les guste la presentación del día de hoy. Y bueno, el día de hoy tengo pensado hablarles de este tema que titulé células fósiles y qué nos pueden decir las células fósiles. Bueno, para empezar, déjenme contarles que pues yo soy paleontólogo y los paleontólogos, al menos en la mayor parte de América Latina, somos profesionales que estudiamos generalmente biología como carrera principal y posteriormente a través del desarrollo de la famosa tesis y de estancias de investigación y de participar en proyectos de investigación como asociado de diferentes laboratorios,
va uno como adquiriendo las herramientas para poder estudiar esta bonita ciencia. Ahora, la paleontología también se puede estudiar desde el punto de vista de la geología. Sin embargo, los paleontólogos que son geólogos tienden a estar más enfocados en el estudio de los sedimentos donde se encuentran los fósiles, de la roca sedimentaria donde están, y la reconstrucción de los paleoambientes a partir del estudio de esas rocas. Nosotros los que somos paleontólogos a partir de la biología estamos más enfocados a los aspectos de vida de los animales, con quiénes están relacionados, cuál es su morfología funcional, cuál era su ecología, qué comían, quién se mataba con quién y cosas por el estilo. Y muchas veces, y sobre todo los medios, son los que se encargan como de difundir la mala noticia, la mala palabra, de que los arqueólogos son los que estudian los fósiles. No, los arqueólogos estudian vestigios humanos antiguos, desde las pirámides hasta los tepalcates, los pedacitos de olla, puntas de flecha, cualquier cosa que tenga que ver con las actividades humanas, eso es lo que estudian los arqueólogos. Entonces, cuando vean ustedes en las noticias, arqueólogos descubren dinosaurio, ahí el periodista que escribió la nota lo tenía todo mal. Somos paleontólogos los que descubrimos dinosaurios, los que descubrimos mamíferos, reptiles, aves y otros organismos del pasado. ¿Cuál es el campo de estudio de los paleontólogos? Pues los fósiles. Bueno, en la fotografía anterior estoy ahí yo pegado pecho a tierra recogiendo unos huesitos que son estos que emergieron en un antiguo lago que tiene unos 3,5 millones de años de antigüedad. Pertenece a un periodo llamado Plioceno, y bueno, estos huesitos resultaron ser un esqueleto parcial de Roberto, un disculpa, organismo. Sí. te interrumpo. Sí. Se ve la presentación en PowerPoint, o sea, cuando estás editando, no se mira cuando le das Ya, ok. F5 la presentación en pantalla completa. Sí, me ha pasado muy seguido, pero no sé por qué. A ver, permíteme poquito. Ocultar, y vamos a cambiar de dejar de compartir y una ventana, presentación de PowerPoint. Ahí está. Ahí ahora sí la ven. Correcto, ahí estamos, ya se mira perfecto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. No habíamos pasado más que unas 2 fotografías. Entonces, bueno, ahí estoy pecho tierra escarbando, y estos son los restos fósiles originales. Estos son de un organismo que, bueno, este fue uno de los elementos más importantes, un huesito bien chiquitito que pertenecía ni más ni menos que a un conejo prehistórico de hace 3,5 millones de años. Entonces, eso es lo que hacemos los paleontólogos, descubrir fósiles. Y los fósiles generalmente los interpretamos en un contexto paleontológico evolutivo que tiene que ver con la reconstrucción de los ambientes y de cómo eran las dinámicas de los organismos durante este pasado. Sin embargo, la paleontología puede estudiar así como todo el espectro del estudio fósil. Todo lo que tenga que ver con fósiles es lo que nosotros podemos estudiar. Aquí están viendo ustedes una roca marina, y pueden ver ustedes ahí unas especies como si fueran balas. Esas no son balas, son parte del esqueleto interno de organismos parecidos a calamares que se llaman belemnites y vivieron durante el Mesozoico, durante la era de los dinosaurios. Y bueno, ¿qué es un fósil? En los libros, en los documentales, en todos lados vamos a encontrar 1,000,000 definiciones de fósiles, pero la más sencilla nos indica que un fósil es cualquier vestigio de vida del pasado que haya ingresado al registro de las rocas. Es decir, no nos estamos limitando a que sean forzosamente conchas, forzosamente un esqueleto, un diente. Pueden ser cosas tan distintas de todo lo que conocemos normalmente como un fósil, como lo son las huellas, los rastros, excrementos, vómitos, marcas de orina, marcas de depredación, un montón de cosas, galerías, túneles, madrigueras, etcétera. Incluso hasta el espacio hueco dejado por la putrefacción de las raíces, los rizolitos pueden llegar a ser considerados como fósiles. Ahora, mucho ojo con el espectro fósil, porque aunque es muy amplio y tenemos fósiles de todo tipo, hay algunos que se consideran como pseudofósiles, que es decir, son formaciones inorgánicas, no fueron producidos por organismos vivos, pero sí están en el registro de las rocas. Estos que están viendo ustedes aquí, uno sin experiencia, yo por ejemplo hace unos años, lo veía y creía que eran los fósiles de alguna pequeña planta, como si fuera algún musgo por la forma que presentan. Sin embargo, no lo son un pseudofósil, es un precipitado mineral y no tiene nada que ver con vida.
Y esto es lo que dificulta un poco de lo cual les vamos a hablar, les voy a hablar a continuación, que es las células fósiles. Y para entender esto, primero tenemos que ver algo muy, muy básico, que es cómo se forma un fósil. Las formas y modos de fosilización requerirían ser cubiertos en varios cursos, de una manera un poquito más extensiva. Sin embargo, aquí les traigo dos tipos principales, ¿no? Que son los moldes y los nódulos. Esto se da cuando en un cuerpo de agua, llámese un río, llámese un delta, donde desemboca el río al mar, cerca de la zona costera, un resto orgánico funciona como un núcleo de acreción. ¿Qué quiere decir? Que se le van a empezar a pegar partículas. Estas partículas pueden ser arcillas, pueden ser limos o pueden ser arenas. Y poco a poco va a ir creciendo y se va a formar lo que nosotros conocemos como un nódulo, como una concreción. Estas concreciones, los coleccionistas de fósiles, los paleontólogos, ya tienen como el ojo bien entrenado para identificarlas, pegarles un martillazo, abrirlas y entonces podemos ver que dentro tienen fósiles. A veces estas se rompen de manera natural y acabamos únicamente con un molde, como el que están viendo ustedes aquí a la izquierda de su pantalla. Este de aquí, que sería el molde de la monita. Entonces, no tenemos en sí el resto orgánico, pero tenemos un molde del resto orgánico, y esto lo vamos a ver más adelante con otros fósiles. También se puede llegar a producir el caso en el que la concha, por las condiciones ácidas del agua, se disuelva, se destruye por completo y queda la parte del relleno interno de sedimento que se metió a la concha, y tenemos entonces un molde. Y la otra y más importante forma de fosilización, hay un montón, les digo, no nos alcanza el tiempo para verlas todas, es esta, que es la más genial de todas, que es la permineralización. La permineralización se produce cuando de la roca madre, a partir de la roca de la cual se van a formar los sedimentos que van a cubrir y preservar el cadáver de alguna planta o animal u otros organismos, hay una serie de minerales que van a comenzar a sustituir los huecos que tienen de manera natural las estructuras biológicas. Y estos minerales van a comenzar a meterse entre esos espacios y van a poder empezar a rellenarlos, y le van a dar una rigidez y un peso diferente al que tenía el resto cuando era orgánico. Esto hace que este elemento ya deje de ser considerado como un elemento orgánico, como un hueso que uno se encuentra ahí tirado de algún caballo, algún bovino que sacrificaron, por ejemplo, y que sea considerado como un fósil. Las diferencias vienen dadas pues por este proceso de permineralización. Este proceso de permineralización, como es a nivel de moléculas, no a nivel de huecos, digamos a nivel crudo, llega a producir un nivel de detalle espectacular en las estructuras fósiles. El nivel de detalle que nosotros vamos a poder observar es incluso a nivel celular, y aquí viene la parte interesante. Este es el único tipo de fosilización, con todas sus variantes, que nos va a permitir conservar el mínimo detalle posible en un fósil, que es las estructuras subcelulares, es decir, estructuras más pequeñitas que las células mismas, lo cual nos deja poder estudiar cosas como esto. Están viendo ustedes en su pantalla, aquí en verde, un corte transversal del tallo de una planta moderna. En este caso estamos viendo el corte de una planta de girasol, y del lado derecho, en la parte central, vemos el corte de una planta, pero no es una planta moderna y no es un corte hecho a un tallito reciente, sino es un corte hecho a la roca para poder observar directamente cuál es la estructura de las células de esta planta antiquísima que se llama Rhynia. Y es una de las primeras plantas vasculares, las primeras plantas que fueron capaces de transportar en tejidos especiales el agua y los nutrientes del suelo. Hoy casi todas las plantas pueden hacerlo, con excepción de 3 grupos vegetales, que son los musgos, las hepáticas y los antoceros. Por eso los musgos, hepáticas y antoceros son de tamaño muy pequeñito, no pueden crecer demasiado porque están limitadas a absorber agua sin un sistema de conducción. En cambio, Rhynia fue una de las primeras en poder hacer esto, y hoy en día podemos tener, gracias a ello, arbolotes de hasta 30, 40, 80 y hasta 120 metros de altura, que son los récords más grandes de árboles conocidos en la actualidad.
Este alto nivel de detalle también produce que nosotros podamos observar estructuras subcelulares dentro de las plumas de organismos que llevan millones de años muertos. Y también podemos llegar a observar inclusive detalles de la superficie de las células de organismos que tienen alrededor de 600 millones de años de haber perecido. Esta es una célula en división. Es un modelo con un aparato especial que se llama sincrotrón, que produce rayos X de alta intensidad y podemos observarlo. Estas son fotografías de microscopio electrónico de barrido y estas son fotografías de microscopio óptico. Todos estos elementos que están viendo ustedes son fósiles. Estas son células fósiles y ahorita les voy a enseñar de qué organismos son y se van a sorprender un poco, o espero. Y bueno, ¿qué nos dicen las células fósiles? Que después de todo de eso se trata esta plática. Por ejemplo, nos pueden responder preguntas como cuándo o de cuándo data la vida más antigua conocida en el planeta. Estos son unos fósiles famosísimos de Australia que han sido debatidos una y otra vez a lo largo de ya casi 3 décadas. Y gracias a un estudio de 2018, se pudo comprobar que sí son entidades biológicas, no son precipitados minerales. Estos pequeños como gusanitos que vemos aquí son células que se quedaron pegadas a las células que les dieron origen y fueron creciendo en forma de filamento, y hoy sabemos que están relacionadas a las modernas bacterias y a un grupo que se les parece morfológicamente un poco, que se llaman arqueas. No son bacterias, son un grupo de organismos antiquísimo como las bacterias, y que estos fósiles tienen 3.465 millones de años de antigüedad aproximadamente. Esta es la evidencia directa, observable de vida más antigua de nuestro planeta. También tenemos otras evidencias de vida antigua, como lo son, por ejemplo, los estromatolitos. Los estromatolitos son estas formaciones rocosas en las cuales van creciendo los microbios en forma de capas poco a poco, y están organizados de manera vertical. Es una comunidad, es el primer ecosistema de la Tierra, el más antiguo de nuestro planeta, y se han encontrado como fósiles desde hace 3.490 millones de años, lo cual nos deja, por ejemplo, los estromatolitos de la Bahía del Tiburón en Australia, o los estromatolitos que podemos encontrar aquí en México en un lugar que se llama Cuatro Ciénegas en Coahuila, como uno de los ecosistemas más antiguos corroborados que existen en nuestro planeta. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo surgieron los eucariontes? Pero antes de hacernos la pregunta tenemos que saber qué carambas es un eucarionte. Los eucariontes somos organismos que tenemos núcleos bien definidos por membranas celulares, y que incluyen grupos como los animales, como los hongos, como las plantas, y como toda esa bola de organismos unicelulares increíblemente diversos que solemos agrupar en la categoría súper no específica de alga. Ahí están viendo una ameba que no es considerada un alga, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿desde cuándo surgieron los eucariontes? Del lado izquierdo, en escala de grises, están viendo ustedes las estructuras unicelulares más antiguas conocidas, que son increíblemente parecidas a las estructuras que producen los organismos unicelulares eucariontes del día de hoy. Estas estructuras tienen una antigüedad de 3.200 millones de años, y esto es bien importante porque el reloj molecular, las estimaciones hechas con el ADN nos dicen que los eucariontes tenemos alrededor de 1.800 millones de años, y vean ustedes, es casi el doble de antigüedad con el registro fósil. Entonces los fósiles nos sirven para poder calibrar estos grandes eventos en la historia de la vida en la Tierra. También nos podemos preguntar cuándo surgieron los organismos multicelulares, porque 2/3 partes de la historia de la vida de este planeta han sido o transcurrieron con puros organismos unicelulares. Es decir, de los 3 grandes lapsos que abarcan como la totalidad de la historia de la vida en la Tierra, 2 eran con puros organismos unicelulares. Y los multicelulares aparecen en el registro fósil hacia los 1.800 millones de años. Todavía no sabemos exactamente qué es o qué son estos organismos multicelulares. La propuesta más aceptada es que son algas fotosintéticas en espiral, que se llaman gripáneas. Bueno, todavía hay debate sobre si sí realmente son algas o son otra cosa, pero bueno, tenemos estos organismos multicelulares como nosotros, mucho más sencillos desde luego, hace 1.800 millones de años. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo apareció el sexo? Todos ustedes seguramente estarán pensando en ese sexo.
El profe Joel seguramente está ahí como su Cristo, ¿no? Sin embargo, pues en realidad cuando hablamos de sexo nos hablamos de la reproducción sexual, de la generación de gametos, la generación de la fusión gamética y que se produzca un organismo a partir de dos, que tenga un papá y una mamá. A veces ese papá-mamá están en un solo cuerpo y son el PAMA y son organismos hermafroditas, ¿no? En este caso, el registro fósil nos habla de la evolución del sexo o el vestigio más antiguo de sexo alrededor de los 1.200 millones de años. Así que los organismos eucariotas han tenido sexo desde hace al menos 1.200 millones de años. Y como pueden ver en la parte central, las fotografías en blanco y negro son fósiles y las que están aquí del lado derecho son de organismos modernos, esas son fotos sacadas a algas rojas de la actualidad y son increíblemente parecidas. Estas estructuras en forma como de pequeña mazorca son las estructuras reproductoras. Ahí están los esporangios de los cuales se producen los gametos que finalmente van a dar origen a un nuevo individuo de alga roja. Otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo surgieron los animales? Y no nos la pueden responder, por ejemplo, los fósiles grandototes, no la tienen que responder los fósiles microscópicos. Vean ustedes aquí la barra de escala, estamos hablando de que esta es una fotografía tomada coloreada con algún programa digital, pero esta es una fotografía tomada con un microscopio electrónico de barrido. Esta fotografía fue tomada a un organismo microscópico cuya anatomía y disposición de células es idéntico a el grupo animal más primitivo conocido, que son las esponjas. Las esponjas no son plantas, son animales, y estos animales son totalmente sésiles, viven fijos en los fondos marinos y se alimentan filtrando las partículas alimenticias y microorganismos del agua a través de estos poros, y ya podemos ver que en la primera esponja conocida, que tiene 600 millones de años, aparece pues en el registro fósil el primer animal conocido. ¿Cuándo surgió la depredación? Bueno, tenemos entre animales, ojo, tenemos evidencia de depredación un poquito más anterior, pero esta era de un animal hacia tapetes microbianos, que son lo que conocemos con el nombre vernáculo de lamas. Cuando se enlama algo, eso es un tapete microbiano. Entonces tenemos aquí evidencia de depredación, que son estos agujeros hechos por un gusano depredador. Aquí vean ustedes, esto es hecho por un caracol depredador que le hizo este agujero a esta como almeja, y pues le chupó todas las entrañas, ¿no? Entonces las conchas aparecen como un mecanismo de protección ante los depredadores, pero podemos ver que al menos desde hace 550 millones de años existe la carrera armamentista entre el depredador y la presa. La presa que se trata de proteger con estructuras calcificadas duras para que los gusanos, en este caso, no se la puedan comer, y los gusanos respondiendo, evolucionando partes orales duras capaces de perforar la armadura de estos organismos para poder chuparles las entrañas y así comérselos. Entonces, 550 millones de años tenemos la evidencia más antigua de animal versus animal. Y todavía se puede poner aún más raro, aún más interesante el estudio de las células fósiles, y podemos, por ejemplo, encontrar los espermatozoides más viejos del registro fósil conservados en una pieza de ámbar que contiene estos pequeños crustáceos que se llaman ostrácodos, que habitan hoy en día en los entornos de agua dulce, de agua salobre y de agua marina, y son organismos que tienen una especie como de concha de dos valvas y se alimentan de partículas en suspensión. Esas fibras que están viendo ustedes que salen aquí son las patas del animal, y estos animalitos, como buenos crustáceos, tienen sexo, tienen hembras, tienen machos, y lo que se encontró en esa pieza de ámbar de hace 99 millones de años del Cretácico es precisamente los espermatozoides almacenados por una hembra, en este caso, que fueron depositados por un macho. Entonces, un macho se reprodujo con la hembra, eyaculó dentro de la cavidad corporal de ella, y ella guardó los espermatozoides para la posteridad. Aquí tenemos nosotros que estos espermatozoides son tan grandes que pueden llegar a medir hasta 1 centímetro de longitud. Sin embargo, pues son espermatozoides altamente enrollados, son como un espiralito, ¿no? Entonces, los espermas más viejos y más grandes del registro fósil tienen 99 millones de años, y los pudimos conocer porque se preservaron a nivel celular.
Otra pregunta que nada tiene que ver con espermatozoides y con bichitos lentejas son ¿qué tan rápido crecía el famoso rey de los dinosaurios y cuánto tiempo vivía? Durante mucho tiempo, como los dinosaurios eran reptiles, o al menos así eran percibidos por los científicos, se pensaba que como los reptiles de hoy, como las tortugas, como los cocodrilos, presentan un crecimiento continuo a lo largo de toda su vida, entre más grande es el animal, también más viejo es y pueden llegar a vivir una cantidad de años enorme. Entonces, por extrapolación, los científicos en su momento llegaron a pensar que el tiranosaurio podía vivir alrededor de 100, 150 años porque era muy grande y porque era un reptil, y llegar a esos tamaños le habría costado muchísimo tiempo. Sin embargo, el estudio de los cortes de los huesos de estos animales y el estudio de las células conservadas por permineralización nos ha permitido contar estas líneas de crecimiento detenido que se dan durante la etapa de estiaje, durante la época de secas y de escasez de alimento. El crecimiento de los animales se ve detenido un poquito y luego se vuelve a acelerar, se detiene, acelera, y de tal manera podemos saber qué edad biológica tenía cuando murió. Y de esa forma podemos generar modelos matemáticos que nos dicen varias cosas. Primero que nada, que los tiranosaurios, esta línea gruesa es la de Tyrannosaurus Rex, adquirían una masa corporal de una manera extraordinaria, o sea, 1000 kilos, 1000 kilos, 1000 kilos más en muy pocos años. Alrededor de los 10 a los 20 años era su etapa de crecimiento más acelerado, y los tiranosaurios no vivían 150, 200 años. El más viejo de los T-Rexes conocidos tiene apenas 29, 28 años de edad biológica. Era más joven que yo, por ejemplo, y esa era la edad máxima que llegaban a tener, y llegaban a esos tamaños tan enormes, 12.4 metros de longitud y una masa corporal cercana a los 6,000 kilogramos en unos cuantos años. Y de esta manera nosotros podemos estudiar la paleobiología de estos animales y podemos ahora ya quitarnos la idea de que vivían siglos y de que deben de haber depredadores de talla media en el entorno de Tyrannosaurus, porque ¿dónde están los depredadores medianos? Pues no están en ningún lado, porque Tyrannosaurus usaba a sus juveniles para llenar los nichos ecológicos que en otros escenarios le pertenecerían a otros depredadores. Pero también esto de la histología, si nosotros podemos saber qué tan rápido y qué tan grande podía crecer un animal, podemos estimar cuál era su tasa metabólica, qué tan eficientemente convertían los alimentos en energía, y consecuentemente podemos saber esta famosa pregunta de, ¿eran de sangre fría como las tortugas, no sé, de un acuario? ¿O eran de sangre caliente como nosotros los mamíferos, ¿no? Es decir, ¿podían o no podían regular su metabolismo? Y la propuesta que se ha hecho es que ni una ni otra, no es blanco ni es negro, es gris. Tenemos toda un área gris de dinosaurios que están representados aquí con estos cuadros, que vean ustedes, caen dentro de lo que nosotros esperaríamos para un animal ectotermo, es decir, que no regula su temperatura corporal, tiene un metabolismo bajo, lento, y también hay dinosaurios que caen dentro del rango de los endotermos, pero hay un gran área gris que estos investigadores en 2014 denominaron los mesotermos, ¿no? Los medios chiles. No es ni sangre fría ni sangre caliente, tiene su propio tipo de metabolismo. Otra pregunta que podemos responder estudiando células fósiles es ¿de qué color eran los dinosaurios? Durante mucho tiempo el color de los dinosaurios dependía de la imaginación del artista y dependía de observar la naturaleza y ver cómo eran los colores de los reptiles, de los mamíferos y de las aves, para poder más o menos darle color a uno de estos animales. Esta es una reconstrucción de un artista de origen chino de esta especie que se llama Anchiornis huxleyi, que vivió hace 160 millones de años, y esta me encanta porque lo pintó así como con una reconstrucción hipotética. Pero luego, en ese mismo año, en el año del 2010, los científicos estudian los fósiles de este dinosaurio emplumado, y resulta que el artista tiene que cambiar inmediatamente su obra porque descubrimos cuál era el color real que tuvo este animal cuando estuvo vivo. Al estudiar estas estructuras conservadas dentro de las plumas son como imagínense que están huecas, como si fueran un inflable, como estos que venden luego en las plazas
como el patito este inflable que está todo hueco y tiene conexiones para las patitas y las alas y demás, así es una pluma. Entonces cada uno de los filamentos está hueco y de lo que están rellenas son de unas estructuras subcelulares que se llaman melanosomas, que pueden producir coloraciones negras, coloraciones rojizas, coloraciones ocre, y con algunos juegos y trucos de melanosomas especiales en forma de espejito pueden llegar a producir otros tipos de coloración. Entonces, estudiar estas estructuras subcelulares, es más pequeñas que las células, nos pueden llegar a decir, por ejemplo, que Anchiornis era predominantemente negro a gris y tenía las alas bandeadas, pero además tenía una cresta de color naranja rojizo y tenía salpicado los cachetitos con este mismo color rojizo. Entonces, todo esto no es ya una reconstrucción imaginaria, sino que ya podemos saber cómo eran algunos dinosaurios. Este es otro, Sinosauropteryx prima, que fue el primer dinosaurio con plumas descubierto y descrito. En el año de 2010 y 2017 se estudió y ahora sabemos que era pelirrojo o plumirrojo, más bien dicho, que tenía una cola anillada como los tejones, como los coatíes, como los lémures, y que además tenía una especie de mascarita. Y esta mascarita y el vientre pálido también nos ayudan a saber que este animal vivía en entornos abiertos, porque ahí es donde este tipo de coloración es el óptimo para que el animal pueda ver bien. Trae lentes de sol, pues, ¿no? Entonces, es una situación muy interesante, conocida a partir del estudio de los melanosomas. Tiene 123 millones de años y después de tanto tiempo podemos saber de qué color era. Otro caso bien curioso es el de Microraptor gui. ¿Se acuerdan que les dije que había trucos que usaban las aves para poder colorear sus plumas en otros tonos que no fueran negro o rojo? Este es uno de esos trucos, y lo que hacen estas aves es tener unas células aplanadas que funcionan como espejo, y lo que hacen es que cuando la luz incide en la pluma, se refleja y produce un fenómeno que se llama iridiscencia. Si ustedes han visto estas aves, que seguramente sí, son conocidos como zanates aquí en México. Algunas personas medio desubicadas le dicen cuervos, no son cuervos, pero también los cuervos tienen un color de plumas muy similar. Pues resulta que este microraptor de hace 120 millones de años, se le estudiaron las plumas y se pudo saber que era iridiscente, era en tonos, era de un plumaje predominantemente negro, pero la luz cuando le incidía hacía que rebotara la luz de esta manera, igualito que los cuervos y los anates, ¿no? Entonces, esto tampoco es una cosa que hayan inventado las aves, las inventaron los dinosaurios muchos millones de años antes. Y se cambió el paradigma porque en ese entonces se creía que Microraptor era nocturno, pero gracias a este descubrimiento sabemos que no, era forzosamente diurno, porque no existe ni un ave moderna nocturna que tenga iridiscencia, porque esto es comunicación visual entre individuos, les ayuda a comunicar su estado de salud y su sexo. El macho es diferente de la hembra y entonces les permite atraer hembras, repeler rivales, etcétera, ¿no? Y en 2018 se describió a esta criatura, Kaihong Hui, de hace 161 millones de años, y cuando estudiaron sus melanosomas, fue una sorpresa porque en vez de encontrar las típicas estructuras en forma como de bacilo o en forma de espejito, se encontraron estas que tienen una especie como de forma granulosa, y esa forma granulosa se corresponde con la coloración iridiscente, pero aún más extrema, que presentan los colibríes, por ejemplo, en las gorjeras, que son estas estructuras que usan también para comunicarse entre sexos y entre individuos. Entonces, sabemos de un dinosaurio que tenía plumas de color arcoíris gracias al estudio de estas células. Pero podemos ir más allá. Por ejemplo, este organismo grandote, acorazado, Borealopelta, de hace 106 millones de años, en 2017 se estudió uno de los fósiles más completos de un animal de ese tipo, y se pudo saber, entre otras cosas, que era rojizo y que además presentaba contrasombreado. El vientre del animal era pálido y la parte dorsal era oscura, y esto es un tipo de camuflaje de color. Y es bien interesante porque antes se creía que las espinas y todas estas estructuras eran suficientes para disuadir a los depredadores. Hoy sabemos que no eran suficientes, así que recurrían, además de toda esa armadura, a presentar una coloración críptica para que los depredadores no los encontraran tan rápido. Y todavía nos podemos poner más intensos con el estudio fósil, y les voy a contar la historia de la doctora Mary Schweitzer,
que en el año de 1999 terminó su doctorado y publicó un artículo donde daba a conocer células fósiles de dinosaurio. En aquel entonces todo el mundo se rió y cuando vieron que su tutor era el antiguo asesor de Parque Jurásico, el doctor Jack Horner, dijeron, esas cosas está bien fumada, ¿no? No es cierto, es mentira. Bueno, la doctora pasó los siguientes años y en el año de 2005 trabajando, y en el año de 2005 publicó este trabajo. Solamente presento 2 de las muchas fotografías, y donde ella muestra que pudo eliminar la matriz mineral, es decir, este proceso de permineralización lo revirtió con ácidos, fue disolviendo la roca y se quedó solo con la porción orgánica del fósil de un tiranosaurio rex, y de este obtuvo 2 cosas, lo que parecía ser un vaso sanguíneo con un glóbulo rojo y lo que parecía a todas luces ser un pedazo de tejido óseo, todavía con una osteona, una célula del tejido óseo conservada. Y en 2005 publicó este trabajo y le dijeron, estás loca, tu trabajo está contaminado, total discriminación, ¿cómo puede ser posible? Es mentira, bla, 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 bla. Entonces pasó los siguientes 2 años repitiendo esto porque le dijeron, ni lo vas a poder repetir. Entonces lo que hizo fue agarrar otros especímenes, volver a hacer lo que había hecho, desmineralizar los fósiles, disolver la matriz rocosa, y obtuvo exactamente lo mismo. Otra vez, tejido vascular, es decir, vasos sanguíneos, esta vez repletos de glóbulos rojos y un montón de células del tejido óseo, de estas osteonas. Y le dijeron que otra vez que eso era falso, que era mentira, que les quería ver la cara. Le dijeron, presenta pruebas. Y entonces en el año de 2008 publicó un estudio donde analizó con espectrometría, que nos permite saber la composición química de las cosas, el fósil y tejido vivo de un animal moderno, un tendón, y los patrones de absorbancia son muy similares, lo que quiere decir que esto, aunque está fosilizado, tiene biomoléculas. Eso lo publicó en el año de 2008 y le dijeron de nuevo que estaba loca, que nos quería tomar el pelo, que era mentira, que era contaminación, y querían más pruebas. Y en el año de 2013, después de hacer todas estas pruebas que le plantearon, llegó esta maravilla de artículo en la cual ella tomó unas estructuras moleculares que se llaman anticuerpos anti-ADN, que están programadas para detectar regiones específicas del ADN y pegarse a ellas. También usó estas otras de aquí que se llama yoduro de propidio, que es un agente intercalante que lo que hace es que es una estructura química que se mete entre las diferentes vueltas de espiral del ADN. Y esta otra que es el DAPI2, que es otro agente intercalante diferente que se mete también entre las diferentes vueltas que da la espiral del ADN. Lo virtió a las presuntas células fósiles que todo el mundo le dijo, no son células, estás fumando quién sabe qué, y con un control con células de un ave moderna, de un avestruz, y una técnica que se llama fluorescencia, que estas cosas van marcadas con agentes que cuando le avienta cierto tipo de luz, fluorescen en colores rojos, verdes, amarillos, morados y demás. Se observa pues bajo el microscopio si los anticuerpos anti-ADN sí se pegaron a secuencias de ADN, sí este yoduro de propidio se intercaló entre los escalones del ADN, al igual que el DAPI2. ¿Qué fue lo que pasó? En la avestruz vemos nosotros aquí la fluorescencia en verde, rojo y azul, porque aquí está el ADN de estas células de los huesos de un avestruz viva. Entonces, esto se llama control. Esto es para ver si realmente se están pegando donde debe de pegarse. Y ahora, estas son fotografías de huesos desmineralizados de Brachylophosaurus, que es un dinosaurio pico de pato, y de Tyrannosaurus rex. Y vean ustedes, fluorescencia, positivo para anticuerpos de anti-ADN en los dos, positivo para yoduro de propidio en los dos y positivo para DAPI2 en los dos, lo que quiere decir que las células de estos organismos se pueden conservar y se puede conservar el ADN. Ahora, cuando se intentó secuenciar, no se hagan ilusiones, no podemos clonar nada, no Parque Jurásico, el ADN está presente sí, pero está muy degradado, ya está cortado en pedacitos tan chiquitos que hagan de cuenta que ustedes tienen, no sé, la novela de Harry Potter y la pasaron por un triturador de papel
y tienen un sistema de detección de letras. Entonces ustedes pudieron leer 2, 3 letras de toda la obra. Entonces no van a poder reconstruir quién habló con quién y cómo y qué le dijo y qué sintió. Solamente van a poder reconstruir que ahí hay un pedacito de texto, una frase tal vez, ¿no? Entonces no podemos clonar a estos dinosaurios, pero tenemos ADN de la época de los dinosaurios, ¿no? Y luego pasó los siguientes años demostrando cuál era el proceso por el cual esto podía ser posible, y lo logró. Y después de 2014 se desentendió de tanta difamación y demás, y ya se dedicó a hacer otras cosas. Pero aquí está totalmente demostrado y para que cualquiera lo pueda corroborar. Y finalmente, ya para terminar esta charla, quiero comentarles de que incluso estudiando las células fósiles podemos responder a la pregunta del millón que nos aqueja como sociedad, porque esta enfermedad, o más bien conjunto de enfermedades, tiene una alta mortandad entre los seres humanos, que es el cáncer, esa peste, esa plaga moderna, ¿no? ¿Cuándo surgió el cáncer? ¿Es cierto que es un invento de las farmacéuticas? Bueno, pues en 2016 resulta que en un homínino, como esta reconstrucción, de hace 1.98 millones de años, en una vértebra lumbar, una vértebra de la espalda baja, detectaron un tumor benigno. Entonces, desde hace al menos 1.98 millones de años existen tumores benignos en nuestro linaje. Pero eso no es cáncer. El cáncer es metastásico, que quiere decir que se descontrola en la reproducción de las células y comienza a invadir otros tipos de tejido. Y en ese mismo año, en esa misma revista, en ese mismo número, un grupo de trabajo totalmente independiente que ni siquiera sabía que estaban publicando en el mismo número con este otro trabajo, publicaron que es un hueso del pie de otro homínino antiguo de hace 1.7 millones de años, y detectaron cáncer. Detectaron estos huecos de aquí son... no deberían estar ahí, debería observarse el tejido óseo así, porque esta es la parte ósea externa, debería observarse liso, y aquí vemos una tumoración, pero lo importante no es la tumoración, no es esta masa celular ósea, lo importante, porque podría ser benigna, lo importante son estos espacios que revelan una enfermedad llamada osteosarcoma, y aquí los podemos ver en más detalle. Y este osteosarcoma resulta que es un tipo de cáncer súper agresivo y es mortal. Y antes se creía que había surgido en nuestra especie, en Homo sapiens, que tiene apenas 200,000 años el niñito. No, resulta que tiene 1.700.000 años de antigüedad y no surgió en nuestra especie, o sea que viene heredado de nuestros ancestros, ¿no? Pero podemos ir más allá en el tiempo, y en el año 2020, el año pasado, el año maldito, se descubrió o se publicó una tibia de un dinosaurio con cuernos que tiene 76 millones de años de antigüedad y que presenta esta misma enfermedad, un osteosarcoma, es decir, un cáncer maligno en un dinosaurio. Así que no es propio de nuestro linaje siquiera. Estos cánceres estaban en otros organismos. En el año 2017 vemos este organismo que es un dientes de sable muy, muy antiguo, que tiene alrededor de 225 millones de años de antigüedad, y aquí podemos encontrar el cáncer de dientes, porque hasta los dientes les da cáncer, más antiguo conocido. Aquí ven ustedes la sección transversal del canino inferior. Aquí están viendo un pedazo de la mandíbula, que sería esta parte de aquí abajo de la boca. Aquí está el canino, y en esta parte del canino, más o menos a esta altura donde estoy señalando, encontraron estos como caninos accesorios. Esto es diagnóstico de un cáncer de dientes. Este animal se murió antes, la probabilidad o la expectativa de vida era muy baja para estos animales, pero esto hubiera crecido como una masa aquí alrededor de la mandíbula y le hubiera causado muchísimo dolor, le hubiera impedido comer y lo hubiera acabado matando. El animal murió de otra cosa, de qué exactamente, quién sabe, porque no está el cuerpo completo, pero podemos identificar el primer cáncer de dientes hace 225 millones de años en nuestros ancestros tan viejos que todavía ni siquiera tenían pelo, todavía ponían huevos y vivieron durante el Pérmico. Pero todavía, y esto ya es lo último, ¿no? Todavía nos podemos ir más atrás en el tiempo, hasta hace 240 millones de años, y conocer el cáncer de hueso y en general cáncer
más viejo conocido del registro fósil. Tiene 240 millones de años y está en un organismo que es una prototortuga. Todavía no eran tortugas propiamente dichas, pero iban en ruta hacia eso. Entonces aquí estamos viendo, por ejemplo, la línea punteada delimita el espacio natural del hueso. Esto es lo que debió de haber sido. Todo esto que está aquí extra es parte del tumor y todos estos espacios lagunares son los que dan el diagnóstico de un osteosarcoma. Aquí esta es una fotografía del fósil propiamente dicho, ¿no? Entonces esta es una imagen de rayos X y podemos ver que estos organismos que no guardan relación evolutiva cercana con nosotros, son del linaje de las tortugas, ya presentaban cáncer hace 240 millones de años. Así que nos vamos quitando la idea de que fueron las torres 5G, de que fue traer el celular todo el tiempo en la bolsa, o de que fue por andar sin chanclas, ¿no? Entonces, no, nada que ver, ¿no? Entonces, el cáncer tiene millones de años con nosotros y todos este tipo de preguntas y de cuestiones curiosas de color, comportamiento, metabolismo, etcétera, las podemos estudiar y responder estudiando las células fósiles. Así que no todos los fósiles, pues, son moldes. Muchas gracias. Estas son más que nada para su profe, por si quiere saber más, y para todos aquellos que quieran leer un poco más al respecto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Roberto. Realmente muy interesante y muy completa la plática. Cuando estuvimos hablando acerca del tema, del título, ¿verdad? Bueno, células fósiles. Pero yo siento que realmente nos hablaste acerca de un montón de cosas, por ejemplo, de dónde es que se saca la clasificación de los seres vivos, en reinos, dominios y demás, y características que sirven para definir a un ser vivo, de ecología, de fisiología y de un montón de otras situaciones. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. Si hubiera algunas preguntas, entonces, jóvenes o también el licenciado, o creo que está conectada una compañera docente, si tienen alguna pregunta, pues pueden activar su cámara y su micrófono si lo desean, o pueden escribir su pregunta directamente en el chat y yo la voy a leer. Mientras tanto, te comento que, bueno, pues tenemos directamente a los estudiantes que te comenté, ¿verdad? De bachillerato. También se les hizo la invitación a algunos exalumnos también del instituto, entonces también están ahí conectados algunos. Está conectado el director, por supuesto, y como mencioné, creo que estaba conectada una compañera docente. Muy bien, entonces... Sin pena, no muerdo. Sí, sí, no tengan pena. Ahí pueden preguntar. Si no, pues mientras tanto yo sí... Adelante. Yo sí quisiera hacerte una pregunta. Así como nos comentaste, ¿verdad? De diferentes hallazgos que se han hecho de células. ¿Quién diría, verdad, que algo tan pequeño se va a conservar como fósil, y sobre todo durante tanto tiempo? Sí. En una parte mencionaste acerca del origen del sexo y la reproducción, bueno, de la reproducción sexual específicamente, que son parte de las características ahora que se utiliza para definir o distinguir algo que está vivo de lo que no está vivo. Y también pues de la clasificación, ¿verdad?, de los seres vivos, por lo menos en los grupos o categorías taxonómicas más grandes, reinos y dominios. Pero la pregunta es, ¿el registro fósil qué evidencia nos da de que todos los seres vivos comparten un antepasado común? Y bueno, no solo hablando de paleontología, del registro fósil, sino qué evidencias hay al respecto. Evidencia ancestría común la podemos encontrar en muchísimos campos de la ciencia. Podemos irnos, por ejemplo, a el registro fósil y poner, por ejemplo, la hipótesis de relación de parentesco, es decir, que los organismos descienden de un ancestro común.
Y para poder poner a prueba esta hipótesis, los paleontólogos y otros estudiosos de la vida lo que hacemos es llevar a cabo una cosa que se llama análisis filogenéticos. Y en estos análisis filogenéticos lo que se busca es tratar de generar una especie como de diagrama que nos permita señalar qué grupo está más cercanamente emparentado con cuál. Ahora, esto parte del supuesto de que están emparentados, pero cuando uno mapea los caracteres, es decir, los rasgos anatómicos de estos organismos, puede comenzar a apreciar dónde están los puntos de transformación. Y estos puntos de transformación de los rasgos anatómicos, por ejemplo, tienen, para poder comprobar la hipótesis de que realmente parten de un ancestro común, tienen que estar acomodados de cierta manera en el tiempo. Entonces nosotros vamos digamos, a revisar ese tiempo y si se ajusta a esta predicción de que ciertas características anatómicas del grupo analizado tienen que cambiar o estar presentes o ausentes dependiendo de la escala temporal en la cual estemos observando los fósiles. Nosotros podemos ver que en todos los casos, todos, absolutamente todos, se cumple que los rasgos predichos más antiguos están precisamente más atrás en el tiempo. Entonces, esa es una, usando los fósiles. Los fósiles nos ayudan como a corroborar la hipótesis de que los rasgos anatómicos más primitivos están más atrás en el tiempo. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, podemos estudiar el ADN en los organismos modernos y ajustándolos a un modelo de evolución. ¿Qué es un modelo de evolución? Es un modelo matemático estadístico que nos dice cada cuándo cambian las bases nitrogenadas, ¿no? La estatimina, adenina, guanina y demás. Cada cuánto tiempo existen deleciones, por ejemplo, que se borre un par de bases. Cada cuánto tiempo existe la transversión, que cambien de lugar. Traslocación, que cambien de posición en la secuencia de ADN. Luego podemos sacarle el ADN a los organismos vivos, aplicar estos modelos y entonces estos modelos nos pueden decir quién con quién está más cercanamente emparentado. De hecho, se utilizan hoy en día para poder hacer cosas tan sencillas como, bueno, sencillas entre comillas, como decir, este niño es mi hijo o no es mi hijo, ¿no? Entonces se utilizan esos marcadores moleculares y se utilizan en aspectos legales incluso, ¿no? Para poder poner la demanda de pensión alimenticia, yo quiero comprobar que ese niño es mío, entonces se hace un análisis de este tipo. Ese mismo tipo de análisis, pero con otras premisas, ya no buscando quién es el papá de quién, sino quién es el primo de quién, se utilizan para poder corroborar ancestría en diferentes organismos. Otras fuentes de evidencia son, por ejemplo, la fisiología de los organismos, es decir, el tipo de sustancias químicas que producen. Nosotros podemos estudiarlas. Cada vez se usa menos la serología, el estudio de las proteínas que secretan los organismos, pero podemos comparar estas proteínas que hace, por ejemplo, que fabrica un pollo para la albúmina de sus huevos y la albúmina que fabrica una tortuga para sus huevos y la que fabrica un tiburón y la que fabrica un pez como la carpa y la que nosotros fabricamos, porque aunque no ponemos huevos, todavía tenemos los genes que fabrican ese tipo de proteínas. Y podemos compararlas y ver realmente si se ajustan a lo que nosotros habíamos predicho, de que los peces fueron primero, de que después vinieron los reptiles, de que qué reptil es más antiguo que cuál y cuál está más cercano con quién. Entonces podemos usar hasta las proteínas para poder poner a prueba estas relaciones de parentesco, ¿no? Entonces podemos usar proteínas, ADN, la morfología, etcétera, etcétera, para poder hacerlo y lo hemos hecho y se ha venido haciendo durante décadas, ¿no? Entonces, hoy, más que antes, esto está súper ultra comprobado, ¿no? Todos los organismos vivos descienden de un ancestro común inmediato, de un último ancestro común inmediato que vivió hace aproximadamente 3.500 a 4.000 millones de años de antigüedad. Mucho, mucho, mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias Roberto por tu respuesta. El micro. Oh, sí, cierto, gracias. Muy bien, muchas gracias, te decía Roberto, por la respuesta muy, muy completa. Y sí, es bastante interesante, ¿verdad? De que no es, como dice la gente, es que es solo una teoría, pero Sí, menospreciando o malentendiendo, ¿verdad? Que es realmente ¿qué una es teoría teoría, no? científica, sino que es algo pues que
que tiene un montón de evidencias de múltiples campos, no solo, digamos, de la paleontología, sino que va respaldado por otras líneas de evidencias que aportan otras ciencias. Y de hecho, otra cosa que quería comentar, aprovechando que tenemos todavía un poco de tiempo, es que, por ejemplo, aquí en este curso de biología para bachillerato, ¿verdad? O incluso en niveles anteriores eh, de la escuela o del colegio, a uno pues le enseñan las características de los seres vivos que nacen, crecen, se reproducen y todo eso, o que cuál es la clasificación, reino animal, el vegetal, hongos y demás, pero también vemos que la paleontología nos da ese contexto, ¿verdad? Porque no es solo la actual, sino que ya viene desde hace muchos millones de años. Y por lo tanto, pues también no es como que sea solo una curiosidad, algo interesante, sí, qué fascinante, qué sorprendente que hayan encontrado algo tan minúsculo fosilizado, sino que directamente pues tiene una aplicación en otras ciencias e incluso también en nuestra vida cotidiana y en nuestra formación académica. Bueno, aquí hay una pregunta de un alumno que se llama Manuel y dice lo siguiente: ustedes los paleontólogos, ¿cómo saben la antigüedad de los huesos? Y digamos de los huesos y de los fósiles en general. Ajá, sí. Bueno, Manuel, pues nosotros echamos las runas y no es cierto. Hay dos metodologías, una que llamamos fechamiento absoluto y el otro que es fechamiento relativo. El fechamiento absoluto utiliza métodos geoquímicos y ciertos elementos especiales para poder hacer el fechamiento. Utilizamos una propiedad de los átomos que se llama radioactividad. A nosotros nos enseñan la tabla periódica y nos enseñan los elementos, y cada uno de los elementos que vienen en la tabla periódica son la forma estable, ideal, más abundante de dicho elemento. Sin embargo, los elementos tienen variaciones, tienen diferentes como clones, vamos a decirlo así, que tienen diferencias en el núcleo que los hacen más pesados, más ligeros, y estas diferencias los hacen estables o inestables. Entonces, los estables son, no, desde luego, los más abundantes, los inestables no, pero existen. Y gracias a que existen y que su estabilidad la alcanzan con una tasa constante, y esto es muy importante, funcionan como si fueran pequeños cronómetros moleculares. Entonces, cuando, por ejemplo, ocurre una erupción volcánica, los volcanes generan o vierten su lava, y esta lava se solidifica, y dentro de la lava hay unos pequeños cristales, y estos cristales al momento de solidificarse se vuelven como una bolsita Ziploc, sellada totalmente del ambiente externo, y todos los elementos radioactivos que tengan ahí, uranio, torio, plomo, argón, kriptón, xenón, hay un montón por ahí, van a irse transformando en sus formas estables a una tasa constante. Entonces, de tal manera que nosotros, cuando estudiamos estos cristales volcánicos, nosotros podemos saber, sabiendo con antelación cuál es la tasa constante de transformación de a este otro, y con aparatos especiales que lo que es un láser, quema el cristal, vaporiza la sustancia, pasa por un magneto muy muy potente que lo separa en haces, y tienen unos contadores que van contando cuántas veces impacta en la platina y nos dice cuánto de cada uno de los diferentes variaciones del elemento hay. Luego eso entra a un modelo matemático y se genera la respuesta. Tu mineral tiene entre tanto y tanto millones de años o miles de años. El rango de error es de la máquina, es de qué tan precisa es la máquina para medir los impactos de cada átomo individual en esas platinas. Entonces, siempre hay un rango de error. Ahora, también se puede hacer con radiocarbono, que es el famoso carbono 14. En la atmósfera, allá arriba, en las capas altas de la atmósfera, hay dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono recibe rayos cósmicos y le da superpoder, ¿no es cierto? Lo transforma de carbono a nitrógeno. Al revés, perdón, hay nitrógeno, y ese nitrógeno se transforma a carbono. Y ese carbono no tiene 12 de masa nuclear, sino que tiene 14, y este 14 es la razón por la cual le decimos carbono 14, y entonces baja a las capas más bajas de la atmósfera, valga la redundancia,
se transforma en dióxido de carbono, se junta con el oxígeno, los animales lo respiran, lo beben, lo integran a sus tejidos, las plantas también, y entonces ya tenemos dentro de nuestro cuerpo, en los tejidos que tienen carbono, este pequeño reloj que va corriendo, porque al momento de integrarlo a mis tejidos, empieza a correr en su transformación de nuevo a nitrógeno 14, porque el carbono 14 no es estable. Entonces, cuando nosotros podemos tener carbono original de los huesos, que en este caso es colágeno, podemos saber exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que el animal dejó de integrar carbono 14 a sus tejidos, o sea, desde que se murió hasta la actualidad, sabiendo la tasa media de descomposición de carbono 14 a nitrógeno 14, cuánto había originalmente y cuánto queda. ¿Cómo sabemos cuánto hay originalmente? Pues bien fácil, vamos y tomamos un zircón de una erupción volcánica recién hecha y ya sabemos cuánto hay del elemento exacto. Vamos y le sacamos un hueso a una vaca y sabemos cuánto hay exactamente de carbono 14, a un delfín, a un caracol, etcétera. Y la otra técnica es el fechamiento relativo. En este caso lo que hacemos es ver qué otros fósiles están junto con mi fósil de interés y sabiendo los rangos que ya se sacaron con fechamientos absolutos de esa especie en particular o de ese grupo de animal o vegetal o microscópico, ya podemos saber qué edad tienen los organismos. Por ejemplo, Pleistoceno tardío, la era de hielo, me encuentro yo un mamut y ese mamut aparece junto con un caballo y un camello. Y yo así de pues es que eso no ayuda porque pues estos animales vivieron desde hace 1.35 millones de años y hasta los 11.700. Pero entonces me encuentro al lado un cuerno de bisonte y digo, ándele, ya. Porque el bisonte o un lobo terrible, esos dos, vivieron solamente durante la parte terminal del Pleistoceno, entonces me acota la temporalidad, pero es solamente un rango, es entre más o menos tanto y más o menos tanto. Si lo quiero exacto, tengo que recurrir a los métodos geoquímicos, pero no en todos los casos se pueden hacer. Por ejemplo, en los yacimientos que tengo yo aquí donde trabajo, la mineralización, no permineralización, mineralización, ha sustituido tanto los huesos que no les queda nada de colágeno. Entonces los hemos mandado a un montón de laboratorios y todos nos dicen la cantidad de colágeno es residual, no se puede, es traza. No sirve tu hueso para poder hacer radiocarbono. Entonces, en nuestro caso, pues tenemos que buscar otra fuente de carbono y lo hicieron unos científicos con paleoincendios. Entonces, estos cuates se fueron, hicieron un núcleo en el lago, sacaron las capas finas, microscópicas de carbón, juntaron suficiente, lo mandaron al laboratorio y bingo, tuvieron edades de las diferentes capas. Nosotros correlacionamos las capas y decimos, los fósiles están entre tantos y tantos metros de profundidad, y por lo tanto tienen tantos miles de años, 24,000 años en este caso. Y relacionado a eso, creo que alguien preguntó por aquí, ¿a qué profundidad de la Tierra se puede encontrar un fósil? Pues hasta donde la roca sedimentaria dé, pero también hasta donde nuestra tecnología dé. Hay minas de carbón que tienen profundidades de 300 metros. Aquí en México, en el norte, hay algunas. Y desde esa profundidad están sacando nódulos con fósiles vegetales, ¿no? Entonces sí se puede. Pero la mayoría son encontrados a flor de tierra, donde no se requiere excavar gran cosa, porque pues, no tenemos tecnología para mover cientos de miles de toneladas de roca para ver qué hay más abajo, ¿no? Muy bien, también gracias Roberto por esas dos respuestas que ya aprovechamos aprovechaste tú para responder dos preguntas, eres tú el que está contestando, gracias. Y sí, definitivamente son procesos complejos, ¿cierto? Pero por la misma complejidad nos da la certeza de la edad de las rocas y por lo tanto de los fósiles que contienen. Entonces eso también echaría por tierra aquella creencia de la Tierra joven que tiene 6,000 años, o como que los paleontólogos se inventan, es que me invento que vivió hace 65 millones de años, ¿verdad? Muy bien. No. Esto del fechamiento sí es una disciplina muy, muy estricta. No podemos nosotros afirmar una edad así como al aire, ¿no? Entonces, yo ahorita, por ejemplo, lo dije bien fácil, ¿no? 24,000 años, pero nos costó revisiones con científicos pares y que les diéramos los argumentos suficientes y necesarios para poder decir 24,000 años. Y hace poquito publiqué un bisonte súper reciente de México y nuestros revisores, no, es que es un animal de la era de hielo y lo encontramos
fuera de la era de hielo, o sea, sobrevivió a la extinción. Y obviamente los revisores nos dijeron, ¿sabes qué? Pues esa es una afirmación extraordinaria, requiere evidencia extraordinaria. ¿Dónde está el número de corroboración de laboratorio a donde mandaste para nosotros corroborar? Y efectivamente les dimos el número de proceso de laboratorio de geofísica a la UNAM, y ellos se comunicaron con ellos de manera independiente y corroboraron. Entonces, no es que yo agarre y ponga así como, ay, sí, tenía tanto, ¿no? Y para jalar audiencia, no. Son estudios que se hacen en laboratorios comerciales y no son baratos. Entonces, cualquiera los puede hacer, cualquiera puede hacerlos. No es algo secreto, que solamente el círculo científico malvado Illuminati haga. No, cualquiera de nosotros lo puede hacer. La bronca es saber a dónde lo voy a mandar y cuánto cuesta el análisis, pero el día de hoy nada más mandas un correo y los de Beta Analytics te responden en, no sé, media hora. Esos cuates son rapidísimos. Sí, incluso pues ahí cabría resaltar también, ¿verdad? No solo la edad de los fósiles, la edad de nuestro propio planeta. Así como mencioné hace un rato, 6.000 años, uno dice, y es bastante tiempo, pero en realidad eso es bastante joven y pues para los jóvenes, ¿verdad? Que están viendo ahorita, la Tierra tiene más de 4.500 millones de años. Eh, Veamos, habían otras preguntas por aquí. Gendry pregunta, cuando estudian la edad de un animal o un fósil, al decir la edad, ¿ustedes se refieren a un aproximado a la edad exacta? Sí, la edad exacta, como les comenté, nunca la podemos tener por dos razones. Primero, la tecnología tiene un rango de error, entonces, aunque el fechamiento se llame absoluto, pues es absolutamente posible de fallar. Entonces, puedo yo hacerle la prueba al mismo mineral en diferentes aparatos y cada aparato va a tener su resolución. Entonces, nos va a dar un rango de error que generalmente es chiquito en cuestiones numéricas, pero en cuestiones de tiempo, pues pueden ser miles de años de rango de error. Entre más atrás en el tiempo, más grande el rango de error. Pero eso, digamos, es el método más fiel posible, ¿no? Y cuando nosotros los paleontólogos damos las fechas, siempre ponemos ese rango de error, y cuando no tenemos una fecha exacta, como por ejemplo decir el Rancho Labreano, que es una edad biogeocronológica, los que leen, que generalmente está dirigido a otros científicos, saben que el Rancho Labreano va de los 160,000 a 9,500 años. Entonces es un rangote enorme, ¿no? Entonces dicen, Rancho Labrean, sí, pero pues, no pasa de ahí, ¿no? No puedo yo hacer afirmaciones de el hombre llegó y los cazó, o el hombre llegó y los extinguió, si solamente tengo Rancho Labrean como marco de referencia, ¿no? Entonces, tengo que tener fechas exactas, fechas de radiocarbono. Y aún así ese rango de error es relativamente pequeño comparado con los miles o millones de años. Entonces ahí no, insisto, no hay de dónde decir, no, es que esos fechamientos están mal. No, son fechas muy pequeñas. Y es por el aparato. Entre más fidedigno el aparato, menor posibilidad de fallo, ¿no? Muy bien, hay otra pregunta por acá. Bueno, ahorita ya se están animando. Hay una pregunta bastante compleja de Isabel, que dice, ¿cuál es el proceso de fosilización? Lo explicaste al principio, pero probablemente pues habría algo ahí que quisiera ella que especificara. Les expliqué dos, porque no hay el proceso de fosilización, hay los procesos de fosilización, son muchísimos y muy variados, van a depender del entorno y del tipo de organismo. Entonces, por ejemplo, de la permineralización es el nombre grande para una serie de diferentes procesos más chiquitos. La permineralización fue esta que les expliqué, que los minerales rellenan los huecos, entre comillas, ¿no? de los tejidos orgánicos, y le dan protección contra la descomposición, contra el daño iónico y otras cosas, y finalmente se transforma en roca todo ese conjunto y ya tenemos un fósil. Hay otros
Dentro de la misma permineralización podemos encontrar variaciones cuando el tipo de mineral, por ejemplo, es pirita, en ese caso se llama piritización y hay dos subtipos diferentes de piritización, en el que el tejido se transforma en pirita de hierro. Y la pirita de hierro la llaman el oro de los tontos porque cuando uno lo ve parece oro, ¿no? Y mucha gente se la encuentra y dice, encontré oro, no es oro, tranquilo, es pirita, ¿no? Y hay, por ejemplo, trilobites en pirita, pero también hay embriones y células chiquititas de empirita, entonces puede ser uno. La otra es la silificación, cuando en vez de pirita de hierro es dióxido de sílice, cuarzo, así en términos muy generales, el que fosiliza. Ese se da, por ejemplo, cuando hay afinidad química entre los tejidos. El hueso no es afín al cuarzo, entonces para que un hueso se cuarcifique, se silifique, virtualmente imposible, ¿no? No hay. Pero el esmalte dental, sí es afín al cuarzo. Entonces, nosotros aquí en el lab tenemos una mandíbula de gonfoterio, bueno, varias de hecho, y el esmalte ha sido silificado. Están preciosas, los dientes parecen cuarzo, están bellísimas, pero es un proceso que nada más ocurrió en la superficie. Nosotros hemos taladrado y dentro del hueso hay esmalte original todavía. Entre más pasa el tiempo, por ejemplo, se puede dar la silificación en conchas y luego un proceso secundario en el cual el sílice se transforma en una forma de un mineral semiprecioso de alto valor comercial que se llama ópalo. Entonces es la opalización. Por otro lado tenemos que el ámbar, que originalmente es una resina producida por plantas, se transforma en copal y luego de copal el copal todos lo conocemos. Bueno, aquí en México no sé ustedes, pero aquí nosotros el Día de Muertos quemamos copal como si no hubiera un mañana, ¿no? Para la celebración de Día de Muertos, lo ponemos como incienso y ese copal es resina premineralizada. Si ese copal se entierra y la matriz se recristaliza por la presión y el calor, se forma lo que conocemos como ámbar. Y dentro del ámbar todavía pueden haber algunas moléculas orgánicas disponibles. Entre más viejo el ámbar, menos materia orgánica original queda. También hay otros procesos como por ejemplo la cementación, que ahí sí es relleno total de cavidades y se endurece, eso se da principalmente en cuevas. Aquí nosotros no trabajamos con cuevas, trabajamos principalmente con ambientes fluviales, donde tenemos otro diferente que es la mineralización, donde la parte del hueso va siendo reemplazada con minerales, principalmente de calcita. Entonces la calcita va reemplazando el hueso y al final tenemos un molde perfecto de un huesito. Yo tengo un hueso, yo tengo porque yo lo estudié, no es que sea mío, de un hueso del tobillo de un venado cola blanca, muy bonito, pero si uno lo toca, parece un basalto, una roca volcánica cualquiera, y ese sufrió ese otro proceso. Entonces, va a variar mucho del tipo de ambiente, tipo de organismo, tipo de tejido, tipo de fósil inclusive. Entonces, no hay un proceso de fosilización, hay un montón de procesos de fosilización, es un abanico gigantesco y muchas veces no son excluyentes, pueden ocurrir 2 o 3 al mismo tiempo. Muy bien, gracias también por la respuesta. Bueno, nos estamos quedando ya un poco cortos de tiempo a fin de cuentas, entonces disculpa ahí que te estemos tomando tu tiempo. Sí, licenciado. No sé si me da un poquito de espacio por ahí. Sí, Lic, adelante. Y mire, más que no es una pregunta, sino quiero aprovechar para agradecerle en nombre de todos, en nombre del instituto, al doctor Roberto. Realmente una plática súper interesante. Muchas cuestiones que definitivamente pues uno las conoce en teoría, pero por lecturas, y no es precisamente lo mismo escuchar de alguien que conoce el campo, alguien especialista en el área. Y realmente la charla que hoy nos ha compartido es una charla muy enriquecedora. Nos viene a dar o aclarar tantas dudas, tantas inquietudes que de seguro que todos teníamos. Espero que los muchachos, los jóvenes, los estudiantes la hayan aprovechado. Y por supuesto, profesor Joel, a usted también gracias por haber hecho ese enlace ahí con el doctor y el tiempo que nos está permitiendo en nombre del grupo de estudiantes de acá de Guatemala, de Suchitepeque, es el departamento donde nos encontramos ubicados. Pues muchas gracias y esperamos en una próxima oportunidad pues
contar desde ya esa invitación para poder contar con usted en una próxima oportunidad. Entonces, en nombre del Instituto Privado del Sur, en nombre del grupo de estudiantes, de los compañeros docentes, mil gracias por su tiempo y por esa charla tan interesante. Muchas gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. Y con todo gusto acepto la invitación para futuros pláticas de este tipo. A mí me gusta mucho, entonces con todo gusto y con toda confianza aquí con el profe Joel, nos podemos coordinar para tener algún otro tipo de evento similar. Gracias. A usted. Gracias, profe Joel. Gracias, Lick, no tenga pena. Sí, le iba a dejar el tiempo para unas palabras que tuviera ahí para el doctor Roberto, pero ya se me adelantó, entonces estuvo bien que aprovechara el espacio. Gracias. Hay algunas preguntas que probablemente se van a quedar pendientes de responder, pero si no fuera molestia, Roberto, te quisiera molestar. No, adelante. Hay unos 5 minutitos más. Adelante. Con alguna otra pregunta. Veamos, Moisés pregunta, también esa es una pregunta bastante interesante y la respuesta sería muy extensa. ¿La vida de los dinosaurios variaba según el tamaño? Sí, los dinosaurios más pequeños y en general los animales más pequeños tienen una vida más corta, pero los animales más grandes no eran tan distintos, digamos, de los animales medianos, hablando de dinosaurios en términos de vida. Una de las cosas que más nos ha sorprendido en la paleontología es que los gigantescos dinosaurios, como por ejemplo los titanosaurios, ya por el nombre imagínense, había animales de 35 metros de longitud y alcanzaban esos tamaños tan absurdamente grandes, más largo que una ballena azul, en unos cuantos años. Entonces esos animales eran máquinas de comer, ¿no? O sea, básicamente se la pasaban la vida comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. De hecho, ha sido difícil responder la pregunta de cuánto tiempo se la pasaban comiendo y realmente hacían otra cosa, o sea, dormían, a qué hora iban a cortejar a las hembras, o el que comía más se las ganaba, o cómo le hacían, ¿no? Ganaban toneladas en cuestión de unos cuantos años, eran los animales, o algunos de los animales de más rápido crecimiento de los que tenemos noticia, y en cambio los más chiquitos, los de unos cuantos gramos de masa corporal, pues si acaso vivían un par de años, cuando mucho, de manera muy similar a como lo tenemos presente hoy en muchos grupos de animales. Este tipo de crecimiento y de vida no es similar al que tienen las aves, y eso es bien importante, porque las aves son descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios vivos. Sin embargo, las aves tuvieron procesos evolutivos muy propios y característicos que les cambiaron desde la base, desde el metabolismo, y tienen una situación muy diferente. Las aves pueden ser chiquitas y vivir muchos años. Los dinosaurios aparentemente no. Los dinosaurios no avianos. Muy bien, gracias, Roberto. Sí. Al final, pues, ya fuimos cayendo un poco más al tema de los dinosaurios, así como también en la charla que nos estabas dando, pues, muchos descubrimientos muy interesantes sobre dinosaurios a partir del estudio de sus células que han podido encontrarse. Y pues los dinosaurios son como los más populares en el tema de la paleontología, es lo que más atrae al público general. Aquí Sol Ángel también te hace la pregunta, ¿cómo saben en dónde hay un yacimiento de fósiles? Hay dos formas de descubrirlos. La primera y más usada hasta el día de hoy, hasta por los más profesionales del mundo, es la chiripa. Literal, la serendipia total. Un campesino está sembrando un campo y de repente, pum, da con un huesote y lo reporta, ¿no? Un minero está escarbando y pum, da con esto. Una constructora está haciendo un súper y pum, da con esto otro. Un gobierno del estado de la Federación Mexicana está haciendo un aeropuerto en una laguna seca llamada Santa Lucía y sacarraca, te las dan con el yacimiento de Pleistoceno más grande de toda América, una cosa barbarísima, ¿no? Esa es la más común, la serendipia, fue accidente, ¿no? Ya después del accidente viene el estudio formal.
La otra es el sistemático. Sí hay forma sistemática de hacerlo. Para hacerlo tenemos que tener primero un elemento muy importante que es la carta geológica. O sea, los colegas geólogos hacen levantamientos topográficos, ven dónde están las fallas, que es un tipo de elemento estructural geológico, dónde están los volcanes, dónde están los diferentes tipos de roca. Y aquí en México, el Servicio Geológico Mexicano tiene una división que se llama se llamaba el Servicio de Cartas y Georreferenciación, que después fue absorbido, diluido y demás, pero ese servicio durante décadas mandó geólogos al campo y produjeron cartas con resolución 1/250,000 y 1/50,000, que son cartas muy chiquitas. Y estas cartas nos indican dónde están los diferentes tipos de roca. Entonces, yo como paleontólogo, ya nos ha tocado aquí en el lab que decimos, bueno, a ver, banda, vamos a agarrar la carta y vamos a ver qué hay cerca del lago de Cuitzeo. Y a ver, vamos a ver, le hacemos zoom al PDF porque están en PDF. Y buscamos un tipo de roca especial que se llama aluvión cuaternario, porque esa es la que nos interesa, y vemos dónde están. Y luego decimos, mira, aquí cerca de la población fulana hay un gran bloque de esta roca. Segundo paso, vamos y abrimos imágenes satelitales, generalmente de Google Earth, y vemos dónde hay cortes de roca, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí los paleontólogos tropicales tenemos el gran problema de que si no es desierto y hay plantas, ya valió, no vas a ver ni un solo fósil porque no dejan ver nada, ¿no? Entonces buscamos cortes, nos encontramos el corte y luego viene la fase de la prospección. Nos vamos al campo generalmente con estudiantes y profesores, y hacemos la prospección y vemos, y si damos con un resto fósil, comienza entonces ya un proceso de excavación formal. Si no, al siguiente sitio y al siguiente sitio. Y así fue como dimos con estas fotografías del principio de la charla, donde está el conejo fósil. Ese sitio fue prospectado con carta geológica, con imágenes satelitales y 3 salidas de prospección a campo diferentes. Entonces, esa es la segunda forma. Entonces, son esas dos con las que trabajamos. La serendipia, la chiripa de alguien que amablemente nos comparte su conocimiento donde lo encontró, y la búsqueda sistemática. Entonces, son 2. Muy bien. Como mencioné, quedan algunas preguntas ahí pendientes, entonces tal vez te quisiera molestar. Estoy tomando nota para si te las puedo enviar por correo y entonces tal vez nos las puedes responder de vuelta. Aquí vi 2 que están así súper rapidísimo, ¿no? Si quieres, las puedes responder. Gracias. ¿Por qué los seres prehistóricos tienen mayor tamaño a los actuales? No siempre. Hay muchos organismos que actualmente, de sus grupos biológicos particulares, hoy tenemos a los más grandotes. Tenemos esa sensación porque les hacemos más escándalo a los grandotes, les hacemos más wow, más show mediático. Entonces parece que todo en el pasado era más grande, pero no. La otra importante que vi es si los dinosaurios y los humanos vivieron juntos. Dinosaurios no avianos, no. Se murieron o se extinguieron, propiamente dicho, hace 66 millones de años. Los seres humanos aparecen como especie, Homo sapiens, hace apenas 200,000 años, una fracción de tiempo muy diminuta en el gran marco del tiempo profundo geológico. Y como grupo familiar, los homínidos tenemos, tenemos 7 a 9 millones de años, así que no hubo ningún traslape entre dinosaurios como el tiranosaurio y un changuillo erecto por ahí en el rift africano. No coexistieron. Uh-huh. Y gracias. Después del meteorito, ¿seguían vivos algunos dinosaurios? Seguramente, pero en cantidades súper pequeñas como para no haber dejado un registro fósil. Hasta ahorita no hay ningún fósil de dinosaurio conocido que sea más reciente o que sea posterior pues al impacto del meteorito. Cayó el meteorito y se acabaron los dinosaurios. No avianos, otra vez. Muy bien, gracias Roberto. Entonces ya para finalizar, solo quiero presentar mi pantalla porque te vamos a hacer entrega en digital de un pequeño reconocimiento. Muchas gracias. Entonces, solo voy a presentar mi pantalla para que todos lo puedan ver.
Ahí está. ¿Y Mira. ya se ven? Muchas gracias. Muy bien. Sí. Voy a dar lectura. Dice: Instituto Privado del Sur otorga el presente reconocimiento al doctor en Ciencias Biológicas Roberto Díaz y Baja por su participación en la charla educativa Células Fósiles. ¿Qué nos pueden decir? Impartida a los estudiantes de bachillerato en Ciencias y Letras con diplomado en Agronomía. Dado en San Gabriel, Suchitepeques, que es el departamento, municipio y departamento respectivamente, donde nos encontramos, 11 de marzo de 2021. Aparece mi firma como docente del curso de biología y la firma del maestro Luis Alfonso López López como director del establecimiento, así como el sello del instituto. Entonces, este reconocimiento te lo vamos a hacer llegar a tu correo. Y ya por último, se me está pasando por alto, no, al contrario, gracias a ti, pues quisiera que nos hicieras un poco de propaganda, que nos contaras acerca de tu proyecto Paleos, por favor, porque sí sería bastante bueno. Sí, rapidísimo, pues aprovecho para hacer el comercial, aparte de profesor universitario, también he dado clases en bachillerato, ahorita no estoy dando, pero di en el pasado. Y aparte de todo eso, me dedico mucho a la divulgación de la ciencia. Es una cosa que llevo haciendo desde hace 11 años. Y en YouTube estamos porque somos un proyecto de dos. Palaeos, la historia de la vida en la Tierra. Se escribe Palaeos. La historia de la vida en la Tierra. Ahí está. Así es como se escribe, Palaeos. Y tiene un logo de un cráneo de tiranosaurio. Y ahí tenemos un canal de YouTube con pues ya casi 100,000 suscriptores. Ha gustado mucho, entonces espero que lo visiten y ojalá les guste alguno de nuestros contenidos. Hay de todo, desde no sé qué animales aparecen en la película La Era de Hielo, un review, crítica, diagonal, alabanza Jurassic Park, la primera. No sé, en algunas noticias, cuál era el tiranosaurio más grande, cómo se domesticó y esto les puede interesar a ustedes porque acabo de ver cuál es su especialidad de bachillerato, cómo se domesticó. Ahorita ya tenemos el de domesticados bovinos, los diferentes grupos de bovinos que se han domesticado, incluyendo el ganado de Bos taurus. También tenemos el domesticados ovinos y caprinos, ovejas y cabras. Y también tenemos domesticados camélidos. Nosotros no tenemos camellos, pero bueno, si alguien acaba ahí en alguna granja de llamas, a lo mejor le interesa, ¿no? Y ahorita estamos trabajando, spoiler, en un nuevo capítulo de la serie Domesticados y va a ser de puerquitos. Entonces ya estoy como a la mitad de la edición, pronto va a salir en el canal y seguramente les va a resultar interesante por su formación agropecuaria. Entonces espero que les guste y eventualmente vamos a tener domesticación del maíz, del chile, calabaza y todas las cosas mesoamericanas que nos gustan muchísimo. Algunas sudamericanas, algunas de otros lados del mundo. Entonces, ahí nos encuentran. Y en Facebook estamos igual como Palaeos, Palaeos se escribe, se pronuncia Palaeos. Y ahí también nos pueden encontrar noticias y alguno que otro meme. Espero también que les resulte interesante. Sí, ciertamente yo se los digo, jóvenes, es un contenido muy ameno, aparte de interesante, tiene esos dos componentes. Y hablando de domesticados, la domesticación de la palta, dirían los argentinos, ¿verdad? Pero sí. No, es originario de esta región, entonces aguacate. Mesoamericana, ¿verdad? Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, entonces, jóvenes, yo les voy a hacer llegar los enlaces directos, tanto para el canal de YouTube, para la página de Facebook, para que puedan ver los videos y también darle un vistazo a la página de Facebook. Entonces, ahí ya Raúl está diciendo que ya se suscribió a tu canal, entonces ya falta uno menos. Manuel también, ya ahí faltan. Muchas gracias. Ya faltan menos para llegar a los 100,000, que va a haber un especial. Sí, ya me sentenció la productora que hay un especial hacia los 100,000 y es un tema que han pedido hasta el hartazgo, ¿no? Y que le he corrido porque como que lo trato de evitar, pero tenía o no tenía plumas el tiranosaurio Rex, ¿no? Entonces, ese es el especial. Ya lo estamos ahí cocinando poco a poco. Pronto va a estar y lo vamos a servir. Muy bien, gracias por el spoiler. De repente hasta fue un poco ahí en primicia. Sí, porque nadie sabe. No les he dicho porque si les digo
se prenden en llamas y comienzan a darle super ultra like y me ponen a trabajar más rápido. Y como ahorita tengo clases de universidad, ando un poquito atareado con exámenes y demás. Cierto. Muy bien, entonces pues creo que aquí llegamos al final. Muchas gracias, Roberto, nuevamente. Espero que te haya gustado también la interacción que tuvimos ahorita al final con los muchachos. Y pues te deseamos éxitos, ¿verdad? Éxitos en todo lo que estés haciendo, en tus clases, en tu trabajo, en tus investigaciones y por supuesto en el proyecto de divulgación Paleos, que ya sabes que también hace años que soy seguidor ahí también. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación y pues reitero de nuevo que estoy abierto a cualquier otro evento similar. Con todo gusto y pues ahí estamos. Muy bien, muchas gracias nuevamente, Roberto. Feliz tarde y feliz tarde a todos ustedes jóvenes. Nos vemos en un ratito para la siguiente clase. Gracias, Roberto. Feliz tarde, cuídate. Nos vemos. Gracias.